lo tanto, conocer e identificar los distintos tipos de materiales va a ser muy importante para ustedes para que puedan tomar la mejor decisión en el minuto de tener que construir y seleccionar el mejor material, el que más se acomode a los requerimientos que ustedes necesitan, ¿ya? Para poder conocer los materiales usados en construcción, nos vamos a basar en una secuencia constructiva, ¿ya? No vamos a abordar los materiales en desorden, este primero, este después, no. No, nos vamos a basar en una secuencia constructiva, que es la secuencia constructiva que tiene cualquier conjunto habitacional, cualquier vivienda en este caso. Por lo tanto, vamos a comenzar con hormigones a partir de lo que es, o lo que son los cimientos. Bien, vamos a abordar hormigones, dentro de lo cual vamos a ver todos sus usos, sus características, ¿ya? Para poder reforzar también una de las competencias más importantes que deben tener ustedes como futuros constructores. Poco a poco vamos a ir realizando una inducción en cubicación. Vamos a ver material acorde a la partida, ¿ya? Vamos a definirlo, vamos a ver sus usos, ¿ya? Y vamos a realizar algunas actividades de cubicación. Eso les va a servir para que poco a poco, cuando lleguen ustedes al módulo de cubicaciones, cuando lleguen ustedes al módulo de terminaciones, ustedes ya tengan un manejo previo en cuanto a la metodología para poder realizar esa actividad que es cubicación, y ya van a ir orientados con distintos tipos de materiales. Este es un módulo bastante importante que les va a entregar bastantes conocimientos para poder llegar con una batita ya adelante al módulo que continúa. Bien, comenzaremos con hormigones respecto de la partida de cimientos, ¿ya? Albañilería, estructuras, en donde vamos a abordar todo lo que sea acero, ¿ya? Estructuras de techumbre, donde veremos madera, perfiles galvanizados, aislaciones, ¿ya? En lo que corresponde a revestimiento, vamos a ver pinturas, revestimientos continuos y discontinuos. Y también veremos ya algunos revestimientos o soluciones térmicas innovadoras, nuevas, que existen hoy en el mercado. Bien, en el proceso de construcción de una vivienda, esta se divide en distintas etapas. Voy a buscar la forma de ser lo más didáctico posible, ya que en la evaluación de la clase de inducción, para poder conocer de los conocimientos previos que ustedes tienen, ya gran parte de ustedes no trabajan en construcción, ¿cierto? Son alrededor de 3, 4 alumnos nada más los que tienen alguna relación al campo de la construcción. Por lo tanto, la mejor forma para que usted pueda absorber los contenidos es hacerlo audiovisual. Como siempre realizo los módulos, ¿ya? Si yo le voy a hablar de un material, a mí me interesa que usted lo conozca y que lo vea. Y además de poder ver todo lo que es la parte técnica de ese material, usted va a poder verlo a través de ¿qué? A través de un video, a través de la confección, por ejemplo, de una albañilería. Poco a poco se va a ir insertando en este mundo que es tan distinto, ¿ya? Aprendizaje esperado: conocer e identificar las propiedades físicas, químicas, tipos, usos, colocaciones, control y curado de los hormigones como material de construcción, ya partiendo con este material que es la aglomerante del hormigón, ¿ya? También veremos ahí poco a poco, introducción a la cubicación. Eso lo iremos abordando dependiendo de la materialidad que vamos viendo. Introducción a la cubicación de materiales de construcción como base para el módulo de cubicaciones, entendiendo que esta competencia debe llevarse práctica, ¿ya? Desde el inicio de las carreras, ¿ya? No es una actividad que usted va a realizar solamente en el módulo. No. Se nos ha señalado en varias ocasiones, ¿ya?, que debemos darle auge a esa metodología, que en definitiva es una de las competencias más fuertes que deben tener ustedes. Y es básicamente la primera actividad que muchos de ustedes van a llegar a realizar y ejecutar en una obra de construcción, ¿ya?
perfil del técnico en construcción y constructor civil, competencia profesional, técnico en construcción y constructor civil de alto contenido técnico, lo cual permitirá tomar decisiones y un control de calidad en base a conocimientos. Si usted mañana va a desempeñar una labor como supervisor, ¿qué necesita usted para poder ser un buen supervisor? Lo que necesita usted para poder ser un excelente jefe de obra, supervisor, en el área o en el rol que cumpla, por ejemplo, si usted va a ser el supervisor de albañilería, ¿ya? Usted, dentro de sus competencias, debe conocer muy bien todo lo que corresponde a la ejecución de albañilería y las características que los ladrillos tienen y que nos rige el que cumplan con ciertas características, ¿ya? Por lo tanto, la parte técnica, el conocimiento de normativas, ¿ya? El conocimiento de la norma chilena le va a permitir poder darse cuenta si está bien o está mal lo que ese maestro está realizando, que está ejecutando, ¿ya? Dentro de mi propia labor diaria, en mi trabajo que tengo de lunes a viernes, que es el rol de certificar obras, debo tener alto contenido técnico para poder darme cuenta si se está cometiendo un error, ¿ya? Hay mucha gente de la construcción que lleva años en la construcción, pero muchas de las prácticas que ellos tienen son prácticas que son erradas, ¿ya? Y que muchos de los supervisores técnicos en construcción y constructores civiles, ¿ya?, que están en el mercado hoy en día trabajando, desconocen, ¿ya? No toman la seriedad necesaria para poder darse cuenta. Por lo tanto, el que usted sea un excelente supervisor va a depender también de los conocimientos previos técnicos que usted maneje, ¿ya? Si vemos un viejito, por ejemplo, calentando con un soplete un tubo de PVC, ¿ya?, quizá usted podría encontrar que es una práctica normal, o si usted le pregunta a ese maestro, el maestro le dice: llevo 20 años haciendo lo mismo y nunca me habían dicho nada, ¿ya? Claro, ningún técnico profesional o su supervisor se acercó a decirle el por qué eso era una práctica que no correspondía, porque se debilita el PVC, porque se cristaliza y en definitiva se genera un punto de falla ahí, ¿ya? El PVC debe ser pegado, soldado, según lo que dice la normativa y según lo que dicen también los proveedores de este. Bien, las fechas de evaluaciones nosotros las señalamos en la primera clase. Ahí tenemos como recordatorio evaluación sumativa número 1, próximo 11 de junio, ¿ya? Evaluación de presentaciones sumativa número 2, materiales de construcción varios. ¿Se recuerdan? Nos vamos a tomar el día de hoy unos 5 minutitos, 10 minutitos para organizar los grupos e ir ya definiendo los temas para que los tengamos en lista y veamos qué grupos se presentan el 25, quién es el 27, qué temas van a abordar, porque la idea de las presentaciones es muy importante. En algún minuto ustedes van a requerir estar presentes ahí defendiendo su título, ¿ya? Y necesitan ir poco a poco puliendo aquellas debilidades en cuanto a sus palabras técnicas que van a ocupar, definir los tiempos, cómo se va a parar aquí, cómo se va a presentar aquí, ¿ya? También es un ejercicio que les va a ayudar muchísimo, siempre relacionado a materiales de construcción. El proceso de fabricación del crudo se da mezclando proporciones muy exactas de 5 elementos que son muy abundantes en la naturaleza, que son el calcio, el sílice, el aluminio, el hierro y el magnesio. Estos elementos en diferentes proporciones entran por nuestras materias primas, siendo la más importante las calizas. Estas materias primas se transportan a través de cintas, las cuales llegan a los procesos de molienda de caliza. El proceso de molienda de caliza consiste básicamente en moler las calizas junto con correctores y generar como objetivo dos: en la granulometría, que sea lo suficientemente fino,
y homogeneizar todo el material para que quede en la mejor forma para el horno. El material que sale de estos molinos de crudo es transportado de manera neumática a unos hilos de homogenización. El material, una vez acopiado en estos hilos de crudo, se transporta al proceso de calcinación y clinkerización. En el proceso de calcinación, el material que salió de los molinos de crudo se calcina a una temperatura máxima de 1450 grados, que va a producir un mineral artificial, que es el clinker. El clinker, una vez que sale del proceso de calcinación en horno, pasa a acopio en silos para su posterior uso en la fabricación del cemento. En los hilos de almacenamiento tenemos, además del clinker, tenemos yeso y tenemos puzzolana. El clinker, la puzzolana y el yeso son los principales componentes del cemento. Y las proporciones con las cuales se mezclan ellos van a determinar los diferentes tipos de cemento. Una vez que el cemento ha sido fabricado, se almacena en silos. Todo el transporte de cemento, desde los molinos de cemento hacia los silos, en Santa la Calera, se hace a través de cañerías y se evita el transporte por cinta para evitar un efecto de contaminación y un efecto visual a la comunidad. Una vez el cemento en silo, el cemento empieza a ser preparado para su despacho. La forma más típica es despacharlo a través de sacos de 42.5 kilos, que son los que ustedes ven típicamente en la ferretería. Hay otro formato, que es el formato Vintal, que son sacos de 1500 kilos. Esta es la parte donde se despacha el cemento que va en contenedores o Vintal. Hay dos personas ahí que son los encargados de llenar el contenedor y después con la horquilla yo los retiro y los toqueo acá en la bodega. Luego tienes el cemento granel, que son los camiones de cemento que ustedes ven en la calle. Aquí empieza el proceso de carguillo de los camiones. Nosotros posesionamos la romana, el muchacho nos abre las tapas del camión y empieza a caer el material, más o menos 28 toneladas que caen en el camión. De ahí nos llegan la guía de despacho y salimos directamente a los clientes. Bien, jóvenes, así partimos la clase de hoy con cemento, ¿ya? Con el cual, material muy importante que nos va a servir para poder realizar todos nuestros hormigones, ¿ya? Ya. Ustedes ya tuvieron introducción a la construcción, ¿no es así? Bien. Como ustedes ya tuvieron introducción a la construcción, si nosotros comenzáramos a repasar ¿ya? Aquellos elementos que componen la obra gruesa de nuestra vivienda, partiríamos por qué elementos, recordando un poco el módulo anterior, partiríamos por los cimientos, ¿cierto? Y los cimientos ya se dividen en tres partes. Esos cimientos que se dividen en tres partes y que van a ser los responsables de poder soportar ya todas las cargas que nuestra vivienda genere hacia el suelo y este cimiento pueda traspasarlas, ¿ya? Se compone de un primer elemento que es el emplantillado. ¿No es así? Sí. Tengo más, tengo 20. Tenemos nuestro primer elemento que es el emplantillado. Este emplantillado, ¿ya? El elemento confeccionado de hormigón, ¿ya? Tiene que cumplir ciertas características. Después tenemos un segundo elemento que sería el cimiento. Entonces tenemos el cimiento de nuestra vivienda, ¿ya? Y después tenemos un tercer elemento. Perfecto. Después tenemos nuestro tercer elemento que es nuestro sobrecimiento, ¿ya? Pero todos estos elementos de nuestro paquete estructural de fundación, ¿ya? Que se componen de hormigón, que es la mezcla de cemento, que es la mezcla de áridos, ya la mezcla de agua y arena, ¿ya? Tienen distintas características, todas en base al cemento.
Ustedes vieron un video de inicio. En ese video de inicio se explica a grandes rasgos cómo es el proceso de la fabricación de este componente, que es el clinker, ¿ya? Que sumado al yeso y la puzzolana, nosotros obtenemos lo que es el cemento, ese que viene en sacos, ¿ya? De 42.5 kilos hace un gran tiempo atrás ya, porque hoy con la nueva ley del saco, ¿ya? Ahora se envasa en paquetes de 25 kilos, tremendo negocio, que vale lo mismo y como 200 pesos de diferencia nomás, ¿ya? Sí. ¿Ya? Entonces, gran negocio para las empresas, malo para nosotros quienes requerimos de material. Bien, entonces la composición del crudo, que en este caso son los distintos minerales y metales que se encuentran en la naturaleza, que es el calcio, el sílice, el aluminio, el hierro y el magnesio, ¿ya? En un proceso en el cual se juntan todos estos componentes, ¿ya? Se genera el crudo de clinker. Este que después, como ustedes vieron en el video, ya pasa a ser calcinado a temperaturas, las cuales como finalidad tenemos nosotros el clinker. Ese clinker que después se mezcla con yeso y se mezcla con puzzolana, ¿ya? Con eso obtenemos nosotros el cemento, ¿ya? Este cemento que va a tener distintas características dependiendo de el porcentaje entre uno y otro. Bien, ¿qué es el hormigón? El hormigón concreto, ¿ya? Es un amasado que está formado en este caso por grava, ¿ya? Por gravilla, por arena, por cemento, por agua, y ya hoy en día con la utilización de muchos aditivos, que es un componente adicional, el cual le entrega distintas características a los hormigones dependiendo del uso al cual yo le quiera dar. Por ejemplo, si me voy a construir una casa en la playa y voy a comprar el hormigón acá, yo necesito que ese hormigón, como salió desde aquí, llegue allá a Pichilemu, por ejemplo, en un estado en el cual yo lo pueda trabajar. Para yo poder trabajar ese hormigón y no se me endurezca o fragua en el camino, necesito incluirle un aditivo. Este aditivo, que es un componente adicional, ¿ya? Me ayudará a retardar el proceso de fraguado o a acelerarlo. En este caso yo necesito retrasar el proceso de fraguado para que cuando llegue allá yo lo pueda paliar, lo pueda colocar en el lugar que yo lo necesito. Si yo voy a ejecutar una calle acá afuera y necesito darle un tránsito rápido, necesito que este hormigón frague lo más rápido posible. Por lo tanto, necesito ese mismo aditivo con otras características que va a hacer acelerar el proceso de fraguado, cosa del día de mañana transitarlo ya. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Hay algo que, algún concepto, algo que haya mencionado que no les quede claro? Ya. Bien. Componentes del hormigón, ¿ya? Vimos que se comprende de la grava, gravilla y arena, que son tres tipos de áridos muy distintos entre sí. Por ejemplo, si yo les pregunto a viva voz, ¿cuál es la diferencia entre una grava y un ripio? ¿Qué me podrían mencionar? ¿Las dimensiones? Cerca. La grava es procesada en una planta y el ripio es natural, puede venir con barro, sedimento. Exacto, señor. Esa es la diferencia. Entonces, para poder ver el tema que estamos tratando, que es hormigones, que es cemento y que aquí también vamos a hablar de áridos, necesitamos también ir tocando sus distintos componentes. Para la fabricación del hormigón ya tenemos el cemento, tenemos la grava, que como lo dice ahí su compañero, es material que de origen era ripio, ¿ya? Porque era redondo y tenía distintos tipos de diámetro, y que por medio de procesos a través de plantas chancadoras, ¿ya? Este ripio se procesa para que quede de un tamaño uniforme, por ejemplo 40 milímetros, ¿ya? Y
que también esta es chancada, que tiene aristas. Esa es la gran diferencia. Nosotros el ripio lo encontramos generalmente redondo, tipo huevo, ¿ya? Pero ese no es el mejor material para confeccionar hormigones, por lo tanto nosotros necesitamos realizar un proceso a este tipo de material que compone también nuestros hormigones, ¿ya? Tenemos la gravilla, que la gravilla también es chancada, también es procesada, ¿ya? Pero en un tamaño mucho menor, ¿ya? En este caso 20 milímetros, que es el promedio de tamaño en el cual se utiliza la gravilla para la confección de hormigones, ¿ya? Y tenemos la arena, que es el árido más fino que se incluye dentro de esta mezcla, ¿ya? ¿Hasta ahí todo claro? Bien. ¿Qué es el cemento? Es un material con propiedades de adherencia, cohesión, de origen mineral y está caracterizado por tener una gran dureza, ¿ya? Obtiene estas propiedades mediante reacciones de hidratación y las conserva posteriormente incluso debajo del agua. El cemento nos entrega esa característica que a través del tiempo este cemento tiene la capacidad de ir aumentando su resistencia, ¿ya? Cuando nosotros colocamos este hormigón recién confeccionado, dependiendo de la cantidad de cemento que nosotros incluyamos en nuestra dosificación o en nuestra receta, va a depender la resistencia que éste tenga. Y este va a ir adquiriendo resistencia y dureza a través del tiempo, ¿ya? En un periodo de 7 días, un hormigón debería alcanzar aproximadamente un 60 o un 65% de su resistencia total, ¿ya? Y en 28 días, el 100%. Por ejemplo, si nosotros confeccionamos un hormigón para el emplantillado que nosotros vimos, ¿ya? Nosotros tenemos en nuestro paquete estructural de fundación, ¿ya? Tenemos nuestro emplantillado, tenemos nuestro cimiento y tenemos nuestro sobrecimiento. Estos deben cumplir con distintas resistencias, ¿ya? Por ejemplo, un hormigón de emplantillado, ¿ya? Debe tener una resistencia de un H5, que es 50 kilogramos por centímetro cuadrado, con una dosificación mínima de cemento de 170 kilos de cemento por metro cúbico de hormigón confeccionado, ¿ya? ¿Qué función cumple el emplantillado? A nivelar las puntas de los pilares. ¿Perdón? A nivelar los pilares, los puntos arriba. Bueno, el emplantillado tiene más que esa función. Es lo principal. ¿La primera barrera de humedad? Sí, ¿ya? Bien, las funciones que tiene el emplantillado, primero que nada, ¿ya? Es poder entregar una superficie en el terreno natural que nos permita nivelar la excavación. Segunda función que cumple, nos permite poder apoyar todas esas enfierraduras que nosotros posteriormente vamos a utilizar para la confección. Por ejemplo, si vamos a realizar una albañilería, tenemos que apoyar los tensores. Los tensores, que son esas enfierraduras raras que atraviesan todo el muro, no pueden ir apoyadas directamente sobre el terreno natural. Tienen que ir apoyadas sobre un emplantillado de hormigón, porque este la va a aislar directamente de la humedad, ¿ya? Por lo tanto, sí cumple una función de barrera de humedad, ¿ya? Esas son las funciones principales que tiene este emplantillado. Por eso es de características pobres, llamado así, ¿ya? Pero que entre lo pobre debe cumplir con una cantidad mínima de cemento. Tenemos después el cimiento, y este cimiento encargado de transmitir todas las cargas que genera nuestra estructura ya hacia el terreno, tiene que tener una resistencia un poco más elevada. Ya puede estar dentro de un hormigón aproximadamente H15, ¿ya? Que este hormigón debería cumplir una resistencia a la compresión de 150 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, va a tener una dosis más alta de cemento, una dosificación distinta, en proporciones diferentes, con tamaños de áridos distintos.
Y vamos a tener como último elemento de nuestro paquete nuestro sobrecimiento, que puede tener una resistencia de un H25, 250 kilogramos ya de resistencia a la compresión por centímetro cuadrado. Pero con un árido que va a tener otro tamaño. Eso más o menos, eso es previo, eso ya lo conocen, ¿cierto? No mucho. ¿Por qué? ¿De qué dependerá el tamaño del árido que nosotros ocupemos en nuestra mezcla de hormigón? ¿Qué me podría decir? ¿De qué dependerá el tamaño del árido más grueso que nosotros podríamos utilizar en nuestra confección de hormigón? Del elemento. Si nosotros, por ejemplo, ustedes van a realizar el hormigonado de un sobrecimiento, ¿ya? Este sobrecimiento, ¿qué tiene en su interior? Enfierradura. Bien. Por lo tanto, si este elemento tiene enfierradura, ya no podemos utilizar grava. ¿Por qué no? Porque tiene tamaño 40 milímetros y es muy grande, ¿ya? Quedaría atrapada, obstruida en alguna de las enfierraduras. Por lo tanto, en el minuto de hormigonar y de enmoldar, vamos a tener nidos, ¿ya? Y esos nidos, ya esos huecos que van a quedar dentro del elemento, van a ser futuras fallas. Por lo tanto, necesitamos ocupar un árido más pequeño que permita que este hormigón ya pase por todo el elemento, sobre todo si es un pilar, ya, y llegue a todos los rincones. Por eso no podemos ocupar un tamaño de árido tan grande para elementos que son esbeltos y que son de sección pequeña. ¿Ya? Bien. Tenemos distintos tipos de hormigones, ¿ya? Dependiendo de su uso, por ejemplo, clasificados por resistencia, que es lo que acabamos de ver, ¿ya? Si vamos a ejecutar un emplantillado, tenemos un requerimiento en cuanto a su resistencia. Si vamos a confeccionar un cimiento, otra resistencia, un sobrecimiento, otra resistencia, y eso está indicado en alguna parte. ¿Quién me podría señalar dónde está eso? A mí me sirve que ustedes me mencionen las preguntas, y si no las saben, me digan, no nos acordamos, no lo sabemos, porque así yo también se lo reitero, ¿ya? Este módulo en el cual también uno va considerando que ustedes tienen conocimientos previos. Entonces, si yo me explayo nada más y no les pregunto, van a quedar quizás con varios vacíos en el camino del módulo, que se van a arrastrar al siguiente, y así. Así es, señor. ¿Ya? Todo proyecto habitacional tiene una especificación técnica, tiene un plano de estructura. ¿Ya? Ustedes no han llegado todavía a interpretación de planos. Listo. Pero en introducción a la construcción, ¿alguna pincelada? ¿Vieron por ahí? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bueno, es importante que se reitere. Todo proyecto habitacional tiene un plano de estructura y una planta de arquitectura, ¿ya? En ese plano de estructura aparecen todos los elementos que son de hormigón, que se confeccionan en base a hormigón, y todos aquellos elementos que son la estructura de la techumbre, ¿ya? Todos aquellos pinos, maderas que se ocupan para colocar la cubierta, o en este caso perfiles galvanizados. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Sí? Ya, bien. En ese plano de estructura aparece claramente especificado el grado, ¿ya?, de resistencia que deben cumplir los distintos tipos de hormigones. Por lo tanto, cuando usted el día de mañana se encuentre construyendo una vivienda, para poder conocer eso, basta que usted acuda al plano de estructura, en el cual en alguna parte ya aparecen las leyendas especificando la resistencia y también las especificaciones técnicas escritas, donde también se define, ¿ya? Plano de estructura, especificaciones técnicas, ahí encuentran ustedes todas las características que estos hormigones deben cumplir, también el tamaño máximo, ya en cuanto al árido más grueso,
que debe tener esta mezcla. ¿Ya? Bien, pero también estos hormigones que se dividen por resistencia, también se dividen o se caracterizan o se clasifican por peso. Tenemos hormigones estándar, tenemos hormigones pesados, tenemos hormigón ligero, ¿ya? Y algunas definiciones como hormigón fresco y hormigón endurecido. Un hormigón estándar está entre los 2.000 y 2.600 ¿ya? kilogramos de peso por metro cúbico de hormigón confeccionado. ¿Ya? Hormigón pesado, ¿ya? sobre los 2.600 kilogramos. Tenemos hormigones ligeros, ¿ya? que están entre los 800 y 2.000, ¿ya? variando su peso por un metro cúbico, ¿ya? confeccionado, y que como uso podrían utilizarse en la confección de losas para un segundo piso. Lo que nosotros necesitamos... ¿A esos hormigón ligeros se le puede aplicar aislapor grano métrico? Así es, claro, que es una de las composiciones para hacerlo ligero, poliestireno expandido, ¿ya? Para poder hacerlo ligero. Para hacerlo pesado se puede incluir bolitas de acero, ¿ya? Y quizás que otro tipo de invenciones se han confeccionado hoy en día en cuanto a hormigones con ediciones. Por ejemplo, aquí año a año los alumnos que salen de cuarto año ya constructores civiles defienden sus títulos realizando presentaciones de distintos tipos de hormigones con adiciones, buscando suplir o encontrar algún tipo de adición que le permita a ese hormigón tener una característica mucho mejor. Por ejemplo, no sé, yo recuerdo el año pasado un alumno que presentó estuco, ¿ya? Estuco con adición de corcho. El alumno quiso defender ya que con la adición de corcho incluida en el mortero de estuco, este estuco podía ser más térmico. Y si yo encendía la estufa en mi casa 1 hora, la temperatura me iba a durar 3 horas, ¿ya? Gracias a ese estuco, ¿ya? Pero tenía que defenderlo técnicamente por todas partes, porque las preguntas son variadas, ¿ya? Y cómo se comporta ante la lluvia, ante el agua, absorbe más, absorbe menos, en fin. Por lo tanto, podemos encontrar una variedad tremenda de hormigones con distintos tipos de adiciones, ¿ya? Que es la competencia que hoy en día tienen todas estas fábricas o empresas que venden cementos o venden hormigones, ¿ya? No tan solo cemento, como por ejemplo Melón, ¿ya? Que vende distintos tipos de hormigones y además vende el cemento como producto. ¿Ya? Hormigón fresco, ¿ya? Como concepto, hormigón ya que se encuentra en estado fresco y que está disponible ahí para ser colocado en el elemento que ustedes necesiten. ¿Están tomando nota, apuntes, fotografía? ¿Sí? Hormigón endurecido, ya, hormigón fraguado con una resistencia. Hormigón que ya fraguado, que ya no se puede manipular, ya no se puede trabajar ya fraguado, y este proceso de fraguado va creciendo en medida que va pasando el tiempo. ¿Ya? Hormigón verde, hormigón recién colocado y compactado. ¿Ya? Sí, vamos a